El peligro invisible, que duerme dentro de tu inconsciente. Análisis de Carl Jung. Existe un extraño viviendo bajo tu propia piel, una entidad que respira cuando tú respiras, que observa a través de tus ojos, pero que tú no reconoces como propia. Imagina por un momento que todo aquello que detestas en los demás, cada rasgo que te irrita profundamente en un colega, en un familiar o en un político, no fuera más que un reflejo distorsionado de algo que habita en lo más profundo de tu propio ser. Carl Jung, uno de los psiquiatras más influyentes de la historia, dedicó su vida a cartografiar este territorio inexplorado de la mente humana, y lo que encontró fue algo tan fascinante como aterrador. Él lo llamó la sombra. No es simplemente un concepto poético o una metáfora sobre el mal, sino una estructura psicológica real que, si se ignora, tiene el poder de sabotear tu carrera, destruir tus relaciones y, en última instancia, tomar el control total de tu vida sin que te des cuenta. La pregunta no es si tienes este peligro invisible dentro de ti, porque la respuesta es un rotundo sí. La verdadera pregunta es, ¿qué está haciendo tu sombra mientras tú crees que tienes el control de tu destino? Seguramente te ha pasado que, en un momento de ira o de estrés extremo, dijiste algo de lo que te arrepentiste apenas las palabras salieron de tu boca. Quizás te comportaste de una manera que te hizo pensar, horas después, que ese no eras tú. O tal vez sientes una envidia inexplicable por el éxito de alguien, un sentimiento que intentas reprimir porque te consideras una buena persona. Todos nos esforzamos por presentar una cara amable al mundo, una máscara de competencia y virtud que Jung denominó la persona. Es esa imagen que proyectamos en nuestras redes sociales, en nuestras entrevistas de trabajo y en las primeras citas. Sin embargo, cuanto más brillante y perfecta es esa máscara, más oscura y densa se vuelve la sombra que proyectamos detrás de nosotros. Es una ley de la compensación psíquica. Al tratar de ser únicamente buenos, racionales y civilizados, estamos empujando al sótano de nuestro inconsciente todo lo que consideramos inaceptable, nuestros deseos egoístas, nuestra agresividad, nuestra sexualidad cruda y nuestras inseguridades más profundas. Pero aquí está el detalle que casi nadie logra percibir. Nada de lo que enviamos al sótano muere realmente. Por el contrario, allí abajo, en la oscuridad, esas partes de nosotros cobran una vida propia y empiezan a alimentarse de nuestra energía vital. Si no somos conscientes de lo que habita en nuestro inconsciente, ¿quién está realmente al mando de nuestras decisiones importantes? Esta es la duda central que atormentaba a Jung y que debería hacernos reflexionar a todos. Vivimos bajo la ilusión de que somos los capitanes de nuestro barco, que cada elección que tomamos es fruto de la razón y el libre albedrío. Pero Jung observó que las personas suelen repetir los mismos errores una y otra vez, eligiendo a la misma clase de parejas tóxicas, cayendo en los mismos vicios o saboteando sus propias oportunidades de éxito justo cuando están a punto de lograrlo. Para el observador externo, parece un destino cruel o mala suerte, pero para Jung se trata de la sombra actuando desde las sombras. El peligro invisible no es un demonio externo, sino una parte de nosotros mismos que ha sido rechazada y que ahora exige ser vista de la manera más destructiva posible. Es un conflicto que se libra en el silencio de nuestra mente y que, si no se resuelve, puede manifestarse como una enfermedad física, un colapso nervioso o una crisis existencial profunda. Para entender cómo se forma este peligro, debemos retroceder a nuestra infancia. Cuando nacemos, somos seres completos, una mezcla caótica de potencialidades. Un niño puede ser increíblemente dulce y, un segundo después, mostrar una crueldad pura. Pero a medida que crecemos, la sociedad, la educación y la familia nos imponen límites. Nos dicen que no debemos ser egoístas, que no debemos llorar, que la ira es mala y que ciertos pensamientos son vergonzosos. Para sobrevivir y ser amados, aprendemos a dividirnos. Creamos un compartimento para lo aceptable y otro para lo inaceptable. Lo que ocurre es que, con el paso de los años, olvidamos que ese segundo compartimento existe. Nos convencemos de que somos solo la máscara. Sin embargo,
Jung explicaba que la sombra contiene no solo lo que es moralmente reprobable, sino también una enorme cantidad de energía creativa y vitalidad que hemos bloqueado por miedo al juicio ajeno. Al enterrar nuestra oscuridad, también enterramos nuestra fuerza. Y es en este punto donde todo comienza a hacer sentido. La sensación de vacío, de falta de propósito o de cansancio crónico que muchas personas experimentan hoy en día no es más que el resultado de vivir una vida a medias, desconectados de esa gran parte de nuestra psique que hemos encerrado bajo llave. Pero existe algo aún más profundo y peligroso ocurriendo a nivel colectivo. Jung no solo analizó al individuo, sino que también observó cómo las sombras individuales pueden unirse para formar sombras colectivas. Cuando una sociedad entera se niega a mirar su propia oscuridad, esa oscuridad se proyecta sobre otros grupos, otras naciones o otras ideologías. Es aquí donde nacen los prejuicios, el odio irracional y las guerras. Es mucho más fácil señalar con el dedo al enemigo exterior y decir que él es el malvado, que reconocer que las mismas semillas de crueldad habitan dentro de nosotros. La proyección es el mecanismo de defensa preferido de la sombra. Si odias intensamente a alguien por ser arrogante, es muy probable que estés proyectando tu propia arrogancia no reconocida sobre esa persona. Es un espejo que te devuelve una imagen que no quieres ver. Este fenómeno de proyección es lo que mantiene a las personas atrapadas en conflictos interminables, porque mientras no reconozcamos que el enemigo está dentro, nunca podremos derrotarlo fuera. A medida que profundizamos en el análisis de Jung, nos encontramos con un concepto que él llamó la individuación. Este es el proceso de volverse un ser humano completo, y el primer paso, el más difícil y doloroso, es el encuentro con la sombra. No se trata de eliminar la sombra, porque eso es imposible. Intentar destruir la sombra es como intentar saltar sobre tu propia sombra física en un día soleado. Cuanto más lo intentas, más te agotas y ella sigue allí. El objetivo es la integración. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pero este proceso requiere un valor que pocos poseen. Significa mirar al monstruo a los ojos y admitir, esto también soy yo. Significa aceptar que tienes la capacidad de ser cruel, de ser envidioso, de ser destructivo. Y aquí es donde ocurre la magia, porque una vez que dejas de luchar contra esas partes de ti y las traes a la luz de la conciencia, pierden su poder de controlarte de forma automática. El peligro invisible se manifiesta de formas muy sutiles en la vida cotidiana. Imagina a una persona que siempre se esfuerza por ser el trabajador perfecto, el que nunca dice que no, el que siempre sonríe. Por dentro, su sombra está acumulando resentimiento, una rabia sorda por no poner límites. Un día, esa persona comete un error administrativo grave o tiene un estallido de furia desproporcionado por una nimiedad. La sombra ha tomado el control para liberar la presión, o considera a aquel que se jacta de su superioridad moral y se dedica a juzgar a los demás en las redes sociales. Esa persona es esclava de su sombra, porque su identidad depende totalmente de encontrar maldad en los demás para sentirse pura. Este es el detalle que casi nadie percibe. La sombra se alimenta de la hipocresía. Cuanto más insistimos en nuestra perfección, más fuerte se vuelve el peligro que duerme dentro de nosotros, esperando el momento de mayor debilidad para emerger. Jung mismo tuvo que enfrentarse a este proceso de una manera brutal. Después de su ruptura con Sigmund Freud, Jung entró en un periodo de profunda desorientación que algunos llamarían una crisis psicótica y otros un despertar espiritual. Durante años se sumergió en su propio inconsciente, dialogando con las figuras que aparecían en sus sueños y visiones. El resultado de este viaje fue el Libro Rojo, un documento asombroso donde Jung documentó su encuentro con su propia sombra y con otros arquetipos. Él descubrió que el inconsciente no es solo un depósito de basura biológica, como sugería Freud, sino una fuente de sabiduría infinita. Sin embargo, para acceder a esa sabiduría, primero hay que cruzar el valle de la sombra. Entonces, es un descenso a los infiernos personales antes de poder ascender a una mayor conciencia.
Y este es un viaje que la mayoría de las personas evitan a toda costa, prefiriendo vivir en una ignorancia cómoda pero peligrosa. Pero, ¿qué sucede si decidimos ignorar este llamado por el resto de nuestra vida? Jung fue muy claro al respecto. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Si te niegas a reconocer tu agresividad, atraerás a personas agresivas a tu vida o te verás envuelto en situaciones violentas. Si te niegas a reconocer tu necesidad de poder, serás manipulado por aquellos que sí lo ejercen o sabotearás tus propias posiciones de liderazgo. La sombra no integrada actúa como un imán para las tragedias. Es el peligro invisible que susurra al oído de los amantes para que desconfíen el uno del otro, el que incita al buscador de éxito a pisar a los demás y el que sumerge al idealista en la depresión más profunda cuando el mundo no se ajusta a sus sueños. La sombra es el origen de la neurosis moderna, esa sensación de que algo no está bien, de que falta algo esencial, a pesar de tenerlo todo a nivel material. A medida que avanzamos en esta exploración, llegamos a un punto de inflexión. Existe una distinción fundamental que Jung hacía entre la sombra personal y la sombra colectiva, pero hay algo todavía más intrigante: la sombra dorada. A menudo pensamos en la sombra como algo puramente negativo, pero Jung señalaba que también contiene tesoros enterrados. Muchas personas han enterrado su talento, su creatividad, su intuición y su capacidad de amar profundamente, porque en algún momento de su vida se les hizo creer que esas cosas eran peligrosas o ridículas. A veces tenemos más miedo de nuestra propia luz que de nuestra propia oscuridad. Integrar la sombra también significa reclamar esos dones perdidos. Significa tener el valor de ser brillantes, de ser originales y de ocupar nuestro lugar en el mundo. La sombra es, en realidad, el guardián de la puerta hacia nuestro verdadero potencial. Sin ella, somos planos, predecibles y carentes de vitalidad. El peligro invisible, por tanto, no es la sombra en sí misma, sino nuestra falta de relación con ella. Es como tener un animal salvaje viviendo en el ático de tu casa. Si pretendes que no está allí, tarde o temprano romperá el techo y te atacará. Pero si lo reconoces, si lo alimentas y aprendes su lenguaje, puede convertirse en un aliado poderoso que te proteja y te dé una fuerza que nunca imaginaste tener. Jung utilizaba el ejemplo del alquimista, que busca transformar el plomo en oro. El plomo es nuestra sombra, los aspectos bajos y pesados de nuestra psique. El oro es el sí mismo, la totalidad del ser. Pero la transformación no puede ocurrir sin el fuego de la conciencia. El proceso es doloroso porque requiere la muerte del ego, tal como lo conocemos. El ego quiere sentirse seguro y superior. La sombra le recuerda que es limitado y a menudo ridículo. Es en este punto donde todo comienza a encajar en una imagen más amplia. El análisis de Carl Jung nos revela que la crisis de la humanidad no es política, ni económica, ni social, sino fundamentalmente psicológica. Vivimos en un mundo de sombras proyectadas. Vemos el mal en el otro bando, en la otra religión, en el otro país, y nos sentimos justificados para destruir aquello que proyectamos. Si cada individuo se hiciera cargo de su propia sombra, si cada uno de nosotros hiciera el trabajo de mirar hacia adentro en lugar de señalar hacia afuera, los grandes conflictos del mundo se disolverían. La paz mundial comienza con la paz interna, y la paz interna es imposible mientras estemos en guerra con nuestro propio inconsciente. Este es el gran secreto que las instituciones y los sistemas de poder no quieren que descubras. Un individuo que ha integrado su sombra es alguien que no puede ser manipulado fácilmente a través del miedo o del odio, porque ya conoce esos monstruos y los ha domesticado dentro de sí mismo. La revelación más importante de todo este análisis es que la sombra no es tu enemiga, sino tu mayor maestra. Ella te muestra exactamente dónde están tus heridas, dónde eres débil y dónde necesitas crecer. Cuando dejas de huir del peligro invisible y te das la vuelta para enfrentarlo, descubres que la sombra no quería destruirte, sino completarte. Quería recordarte que no eres un santo de mármol, sino un ser humano de carne, sangre y espíritu, capaz de las mayores bajezas, pero también de las mayores grandezas. La integración de la sombra
te otorga una cualidad que Jung valoraba por encima de todas: la autenticidad. Una persona auténtica no es una persona perfecta, es una persona real, que acepta sus contradicciones y que por lo tanto emana una presencia y una autoridad que la máscara de la persona nunca podrá imitar. Al final del camino, nos damos cuenta de que el peligro invisible que duerme dentro de nuestro inconsciente es la semilla de nuestra propia transformación. La sombra es el material básico de la vida, la tierra oscura en la que debe crecer la planta del ser. Sin esa tierra, la planta no tiene nutrientes. Sin la sombra, el espíritu no tiene peso en el mundo. El análisis de Jung nos invita a una aventura heroica, la más importante que cualquier hombre o mujer puede emprender: el viaje hacia el interior para rescatar las partes perdidas de nosotros mismos. No es un camino fácil y no hay mapas definitivos, solo las pistas que nos dejan nuestros sueños, nuestras reacciones emocionales y nuestros errores repetitivos. Pero es el único camino que conduce a una vida que vale la pena vivir. Una vida donde ya no somos víctimas de un destino invisible, sino arquitectos conscientes de nuestra propia alma. Pensemos por un momento en la implicación de todo esto en nuestras relaciones personales. ¿Cuántas veces hemos terminado una relación pensando que la otra persona era el problema, solo para encontrarnos con los mismos conflictos en la siguiente pareja? Esa es la sombra trabajando. Proyectamos en el otro lo que no podemos aceptar en nosotros mismos. Si integramos nuestra sombra, nuestras relaciones dejan de ser campos de batalla de proyecciones para convertirse en encuentros reales entre dos seres completos. Dejamos de pedirle al otro que cure nuestras heridas o que cargue con nuestra oscuridad. Empezamos a amar desde la totalidad, no desde la carencia. Esto cambia radicalmente la forma en que nos vinculamos, permitiendo una intimidad y una comprensión que antes eran imposibles. A medida que cerramos este análisis, debemos reflexionar sobre el estado actual de nuestro mundo. Estamos rodeados de tecnología, de información y de distracciones constantes, todo diseñado para mantener nuestra atención en el exterior, lejos de ese peligro invisible que habita en nosotros. La sociedad moderna nos empuja a ser productivos, a ser felices a toda costa y a encajar en moldes preestablecidos. Nunca antes ha sido tan difícil y a la vez tan necesario el trabajo de introspección que proponía Jung. La alienación que siente tanta gente hoy en día es la protesta de la sombra contra una vida que se ha vuelto demasiado artificial, demasiado desconectada de las raíces profundas de la psique. Estamos muriendo de sed junto a una fuente de agua fresca porque nos han enseñado que mirar hacia abajo, hacia las profundidades, es peligroso o inútil. Sin embargo, el peligro real no es mirar hacia adentro, sino seguir caminando a ciegas hacia el futuro, cargando con un saco de oscuridad que se vuelve más pesado con cada paso. La sombra siempre encontrará una forma de hacerse oír. Puede ser a través de un síntoma físico, de una depresión que te obliga a detenerte o de un fracaso estrepitoso que te quita todas tus defensas. En esos momentos de crisis, la sombra nos está haciendo un favor. Está rompiendo la máscara que nos asfixia para que podamos respirar de nuevo. Está destruyendo la versión falsa de nosotros mismos para que la versión verdadera pueda emerger. Por eso, la próxima vez que sientas que algo oscuro se mueve en tu interior, no cierres la puerta. No te juzgues con dureza ni intentes reprimirlo con distracciones. Detente y pregunta: ¿qué intentas decirme? ¿Qué parte de mí he olvidado? La integración de la sombra es un trabajo de por vida, un diálogo continuo entre lo consciente y lo inconsciente. No es un destino al que se llega, sino una forma de caminar por el mundo con los ojos abiertos. Jung nos dejó una brújula poderosa, pero depende de cada uno de nosotros tener el valor de usarla. Al final, lo que descubrimos es que el peligro invisible no era un monstruo que venía a devorarnos, sino el guardián de nuestra propia alma, esperando pacientemente a que fuéramos lo suficientemente valientes como para reconocerlo. La sombra es el precio que pagamos por ser humanos, pero también es nuestra mayor oportunidad de redención. En su oscuridad reside la chispa de la verdadera luz, una luz que no depende de las circunstancias externas,
sino que nace de la unión de todos nuestros opuestos. Reflexiona sobre esto. Cada vez que reprimes un impulso, cada vez que juzgas sin piedad a otro, cada vez que te escondes tras una máscara de perfección, estás alimentando al peligro invisible. Pero cada vez que eres honesto contigo mismo sobre tus fallos, cada vez que abrazas tu vulnerabilidad y cada vez que te atreves a mirar tu propia oscuridad sin pestañear, estás dando un paso hacia la verdadera libertad. El análisis de Carl Jung no es solo una teoría psicológica, es un llamado a la acción, una invitación a despertar de la pesadilla de la inconsciencia y a reclamar la totalidad de nuestro ser. Porque solo aquel que ha atravesado su propia sombra tiene el derecho y la capacidad de guiar a otros a través de la suya. En la aceptación de nuestra propia oscuridad reside la única esperanza real para un mundo que parece haber perdido el rumbo. La pregunta final sigue en el aire, vibrando en el silencio de tu mente. ¿Estás listo para encontrarte con el extraño que vive dentro de ti? ¿O seguirás dejando que tu sombra escriba el guión de tu vida mientras tú crees que eres el autor? La respuesta a esa pregunta determinará no solo tu futuro personal, sino el impacto que dejarás en el tejido mismo de la realidad. Porque, como bien sabía Jung, la batalla más importante de la historia no se libra en los campos de batalla externos, sino en el vasto y misterioso territorio del alma humana, donde el peligro invisible espera, listo para ser transformado en la mayor de las sabidurías.